Lamentaría que no pudiéramos presentar la... No, sí se puede, pero es un segundo aquí que está como... Es una introducción. Está como lento. Al tema. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la mónada y los 7 rayos. Quisiera hacerle una observación. Cuando en la sociedad teosófica tomamos algunos términos, tenemos que darnos cuenta de a qué se está refiriendo. Por ejemplo, cuando se habla de una fuerza, de una energía, de un poder, estamos nosotros viendo los efectos de esa fuerza o de ese poder. Eso en el campo físico. Pero tras de ese poder, de esa fuerza, existe una inteligencia que está poniendo en movimiento esa fuerza. En el campo de la ciencia, que tanto ha hecho pues por conocer el mundo físico, no se tiene en cuenta sino la parte externa, la parte física. Cómo operan esas energías, esas fuerzas y todo lo que ha conseguido la ciencia en el campo de la industria, de la tecnología, que ha sido una cosa maravillosa. Pero desconoce totalmente esa parte subjetiva. Es más, para algunos científicos eso no existe. Eso está en la imaginación de la gente. Son cosas supersticiosas. Muchas veces lo imaginan. Por eso, como lo vamos a ver ahora a través de la charla, en alguna observación sobre los temperamentos, la mayor cantidad de materialistas en el mundo están trabajando en el campo científico, o son de ese temperamento, o de ese rayo. Pero la teosofía, ¿ya? Listo, Gabriel, ya. Ahora sí es oficial. Pero la teosofía tiene en cuenta, y especialmente, esa parte subjetiva. Por ejemplo, yo estoy sentado aquí, ¿no? Y tengo la posibilidad, la fuerza, la energía suficiente para pararme e ir a otro salón. Pero si mi naturaleza interna no pone en movimiento esa fuerza, pues el cuerpo solo no se va a parar. Se necesita que haya la intención, la conciencia de aquello que está tras del instrumento que se va a poner en movimiento, que es el cuerpo físico. Si hay esa intención, entonces yo me pararé y caminaré, o correré, de acuerdo con la intención que haya detrás de esto. Es importante tener esto en cuenta porque, de acuerdo con lo que nos muestra la teosofía, tras de todos los fenómenos físicos, emocionales, mentales, existe una conciencia que está manejando todas estas cosas. Entonces, ahora que vamos a hablar de la mónada y de los 7 rayos, tenemos que tener en cuenta que tras de ese nombre, mónada, lo que somos nosotros realmente, nuestra naturaleza eterna, permanente, que no ha tenido principio ni tendrá fin, existe una manera de desarrollar esa naturaleza. Una de esas formas es a través de esos 7 rayos, manejados por una conciencia colectiva cuando la vemos operando en todo el universo. En nuestro planeta Tierra, es lo que vamos entonces nosotros a examinar aquí en esta charla, ¿no? Existen unos grandes seres que están detrás de esa monada y que manejan esas energías y esas fuerzas. Cada uno de nosotros es parte
de esa mónada universal. Y por lo tanto en nosotros existe la mónada, existe esa energía divina y por lo tanto dentro de nosotros están todos esos poderes que vemos en el universo y cada uno tiene que aprender a manejarlos. Estamos en el mundo precisamente para desarrollar todas esas potencias infinitas que están dentro de cada uno de nosotros. Vamos a empezar entonces a ver si le funciona. A examinar esto a través de unos para tratar de comprender esto mejor, que no es un tema fácil. Gracias. He preparado este cuadro. La mayoría de ustedes ya tienen conocimiento de que el mundo fenomenal tiene muchos aspectos. El más denso es el aspecto físico que encontramos nosotros entonces en esta gráfica en la base. Es la parte más densa de todo el universo. Pero hay otros elementos, otros medios, otros mundos, dijéramos, dentro del físico, más sutiles que ese físico, que son el mundo emocional, mental, intuicional, volitivo, el de la mónada y el divino. Existe una causa sin causa de todo el universo. Es lo que se ha llamado la seidad, el absoluto, el uno. Se le han dado nombres a algo que no tiene ninguna posibilidad de ser nombrado. No tenemos acceso al conocimiento de lo que será esa fuente. Es la fuente infinita de todo en la manifestación, en todos los campos, en la Tierra, en todos los planetas, en los sistemas solares, en las galaxias, en el cosmos entero. No hay sino una sola causa. Es anterior a toda manifestación y por lo tanto no le podemos dar ningún tipo de cualidades, de condiciones. Es completamente incondicionado. Pero esa fuente es la causa, el origen de todo el universo. Estaría por encima de este cuadro. No podemos saber nada de él. Pero cuando se expresa, empieza a expresarse en el universo. Bien sabemos, porque la ciencia misma nos lo ha demostrado, que los sistemas solares, los planetas, las galaxias, todos han tenido en alguna ocasión un principio, han tenido un desarrollo, un crecimiento, una juventud, un apogeo y una decadencia como en todo, y una muerte. Eso no existe en esa vida, una eterna, puesto que nunca en ella puede haber ningún tipo de esos fenómenos. Esa vida penetra todas las cosas, es la vida inmanente dentro de los seres. De acuerdo con ese pensamiento, esa vida está no solamente en el ser humano, sino en todos los reinos, en el reino animal, en el reino vegetal, en el mineral, en todas partes existe esa naturaleza divina, con todas las potencialidades. Esa vida una, esa vida divina, tiene en sí todo potencialmente, pero tienen que desarrollarse esas potencialidades a través de un proceso que es la evolución. Todo en el universo está evolucionando.
los minerales, los vegetales, los animales, los seres humanos, y más allá del ser humano existe esa evolución eterna hacia lo infinito. Por lo tanto, hay grados de conciencia infinitos desarrollándose. De acuerdo con este cuadro, existe ese plano divino en donde no hay ninguna división. Es la vida una de ese inmanifestado que se manifiesta por primera vez en el cosmos. Esa primera vez indica que ha habido periodos del nacimiento de un universo, de un cosmos completo, y también todo es cíclico y volverá a aparecer, y la evolución seguirá en forma infinita. Nosotros estamos dentro de esa evolución en un periodo que ha sido llamado el humano, el periodo humano. La mónada está experimentando en el cuerpo humano. Ya experimentó en los reinos anteriores, en el mineral, en el vegetal, en el animal, en ciclos muy anteriores a nuestro sistema actual, y hemos llegado a esa estatura. Pero hay seres que van mucho más adelante que nosotros. De esa vida una, que podemos en forma analógica suponer como una gran hoguera, existe la mónada. La mónada es una chispa dentro de esa hoguera, pero inicialmente esa mónada también es universal. No hay divisiones de ninguna especie, no hay sino una mónada, empezando ese proceso involutivo. Tiene que envolverse en materia para ese desarrollo total e infinito de su naturaleza. Eso durante muchísimos millones de años tiene que pasar por este tipo de materia tan sutil, y se va a envolver en materia más densa que se ha llamado el plano volitivo o Atma dentro del sistema hinduista. Atma con T es nuestra naturaleza superior. No conocemos dentro de nosotros, o no podemos conocer, o no podemos aspirar por el momento, sino al máximo desarrollo posible de esa monada dentro del programa humano. Más adelante, la materia se sigue densificando, y eso es hecho también por grandes seres muy sabios que van construyendo ese universo, que es la materia intuicional. Cuando alma se une a un instrumento más denso, ese instrumento se convierte en su cuerpo. El cuerpo de alma, el instrumento de alma, es la intuición. Y en el hombre, entonces la mónada es alma buddhi, o la naturaleza de la voluntad y de la intuición. Eso es lo superior en nosotros. Alma buddhi, la mónada en el hombre. He presentado esto como unos triángulos, porque todo en la naturaleza se va a partir de una trinidad. Lo vamos a ver más adelante. Y he representado en los demás niveles esa misma trinidad, pero más pequeña. Eso es simplemente una cosa gráfica. Quiere decir que en la medida que se envuelve esa mónada en la materia, es más difícil para la mónada
expresar toda su potencialidad, pero al mismo tiempo va a facilitar la parte de esa potencialidad que se puede desarrollar. Eso sigue así, de la misma forma, cada vez envolviéndose en más materia hasta llegar al nivel físico. Pero en este nivel físico, entonces existe también esa naturaleza trina, esa trinidad que vamos a ver ahora más adelante. ¿Se comprende esto o hay dificultad en alguna parte para explicarlo mejor? Bueno. Siguiente. Le hacemos acá, a ver. No lo puedo manejar. Acá tampoco. Pero estaba funcionando. Sí. Ya perdió. Ahora, ¿qué le pasa? Está rebelde. Parece que fuera el computador. A ver. Bueno, tenemos vamos a aprovechar ciertas analogías para tratar de entender esto de la mejor manera. Tenemos el fenómeno de la luz, que los que han asistido a un curso de teosofía básica o en general una visión panorámica de la teosofía han estudiado. El fenómeno de que vamos a utilizar como analogía es el de la luz. Cuando se hace pasar un rayo de luz blanca, que es incoloro, no tiene ningún tipo de color, pero que están potencialmente allí todos los colores, se hace pasar ese rayo a través de un prisma de cristal que esté pulido. Tenemos el fenómeno de un espectro, el espectro con los 7 colores. ¿Ya? Don Gabriel, tratemos de manejarlo por acá. ¿Sí? ¿Con este no puedo? No, es mejor no sé si es, no sabemos si es eso lo que está ocasionando que el PowerPoint se bloquee. Entonces tratemos de manejarlo manual. El paso, aquí tenemos el rayo de luz blanca, el prisma y los colores del espectro. ¿Quieres dar un...? Es la luz blanca del sol, pasa a través del prisma y tenemos todo el espectro visible. Para poder manejar medidas muy pequeñas se inventó un término que es la nano, que quiere decir muy pequeña. Entonces son medidas supremamente pequeñas. La luz visible va de 400 a 750 nanómetros. La idea de los 7 colores básicos del arco iris proviene de la antigüedad, cuando se consideraba el número 7 un número cabalístico. ¿Por qué se consideraba así? Porque el número 7 aparece en todas las culturas como un número de un gran poder y de una gran importancia. Los 7 colores, los sonidos de en la música, los días de la semana y infinidad de términos, de condiciones que utiliza el número 7. En teosofía vemos que todo nuestro universo, por lo menos el conocido de nuestro sistema solar, es septenario. Por eso esos 7 planos de la naturaleza.
En realidad existe un número infinito de distintos colores, uno por cada frecuencia posible en el rango de luz visible. Es decir, un nanómetro es una millonésima de metro. 400 nanómetros equivalen a 400.000 millones de vibraciones. Para el ojo humano, eso representa un color. Pero si en vez de tener 400.000 millones, le agregamos uno, aunque es muy parecido al anterior, es diferente. Hay una frecuencia vibratoria distinta. Y si son 2, o 3, o 4, siguen cambiando las tonalidades. Total que no hay un rojo, sino infinitas tonalidades de rojo, lo mismo que infinitas tonalidades de todos los colores. Hasta 750.000 millones de frecuencias vibratorias. Total que eso es una cantidad que no podemos imaginar, infinita. No hay dos colores iguales. Y se pueden entonces combinar esos colores. Por favor. Aquí vemos, se nos dice, el nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una millonésima parte de un metro. Nano significa una millonésima. Entonces, un metro dividido por 1.000 millones es un nanómetro, y aquí tenemos en la luz visible, empieza en 400 nanómetros y empezamos a ver los rojos. Y al terminar los 700 nanómetros, estamos viendo los violetas. Pero sabemos que existen los infrarrojos y los ultravioletas. Total que eso es infinito. Por favor. En los colores tenemos que observar esto. Siempre que existe una trinidad, hay tres colores básicos. Las posibilidades son 7 de expresión. Es decir, podemos ver el rojo puro, o todas esas tonalidades de rojo, todas las de amarillo y todas las de azul. Pero podemos combinar el rojo con el amarillo y nos da naranja. El rojo con el azul y tenemos el violeta. Podemos combinar el amarillo con el azul y tenemos el verde. Y se pueden combinar esos tres colores, rojo, amarillo y azul, y tenemos el índigo, el color índigo. No hay más posibilidades de combinaciones. Tenemos entonces 7 posibilidades de color. Olvidó yo. Rápido. Algo le pasa, sí. Hagamos otra pausa. Si puede seguir con algo, don Gabriel, mientras voy a reiniciar el equipo a ver si deja de molestar. Bueno, lo mismo sucede entonces con el aspecto de la expresión de esa divinidad. Hay la seidad, aquello que está más allá de la manifestación. No tiene ningún tipo de cualidades, de condiciones, porque está por encima del ser.
pero cuando se manifiesta, aparece el ser. Se le ha dado ese nombre de logos, entonces, del cosmos, de todo el universo. Ese logos también se proyecta y a partir de él existen entonces logos menores que rigen las galaxias. Y dentro de las galaxias existen logos que rigen los sistemas solares. En uno de esos sistemas solares estamos nosotros. En todas las religiones y en todas las culturas, vamos a ver si lo podemos examinar aquí, existe la idea de la eternidad. Es decir, que esa manifestación, ese logos manifestado, lo hace siempre como una trinidad. El cristianismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el hinduismo, Brahma, Vishnu y Shiva. Y lo mismo sigue en todas las religiones. En todas las culturas y en todas las religiones existe esa triplicidad. Cada uno de esos nombres son funciones del uno, del logos. En el cristianismo ha habido la equivocación de parte de la Iglesia de confundirlo con personas. Primera persona y segunda persona y tercera persona. No son personas, son funciones que ejerce el mismo ser, el logos. La primera función que corresponde al Espíritu Santo en el cristianismo es la de construir los planos de la naturaleza. Entonces son construidos por ese logos y por las huestes infinitas que van mucho más adelante que nosotros, muchísimas de ellas, y que están construyendo esos planos de la naturaleza. Es decir, el escenario donde se va a producir ese drama, el desarrollo de la mónada. El segundo aspecto del mismo logos es que en la medida que se van construyendo los planos de la naturaleza, la vida divina construye formas y habita dentro de esas formas. Es el aspecto del Hijo. La naturaleza divina construyendo las formas y llevándolas hacia adelante. Y el tercer aspecto es el del Padre, que en lo que se relaciona con lo que estamos viendo, no va a aparecer sino cuando el hombre alcanza una determinada estatura y se desarrolla la autoconciencia. Total que no son las únicas funciones, están cumpliendo otras funciones, pero esas son las que tienen relación con la mónada, con ese ser divino. Ay, gracias, hermano. Gracias. Como es una trinidad, las posibilidades de manifestación también son 7. Hay 3 expresiones primarias: la voluntad, la sabiduría, amor y la inteligencia creadora. La voluntad en el cristianismo el Padre, la sabiduría, amor en el cristianismo el Hijo, y la inteligencia creadora el Espíritu Santo. Estas se pueden combinar. Entonces, si se combina la primera con la segunda, nos da una nueva cualidad. La primera con la tercera da otra. Lo mismo que en los colores. Y tenemos 7 fuerzas, 7 temperamentos, 7 poderes que se van a manifestar en el mundo. Son manejados esos
poderes, esas fuerzas, por esa conciencia superior de logos que se manifiesta en esos 7 aspectos. Y eso tiene una importancia fundamental. Con el objeto de que la evolución se desarrolle de una manera equilibrada y armónica, es necesario que vayan apareciendo esos poderes y esas fuerzas. Con esa sabiduría divina se han establecido entonces como 7 canales, 7 formas de manifestación de esa energía de la monada, que se han denominado los 7 rayos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un rayo, y en todos, en un principio, están potencialmente todas las cualidades, todas las virtudes, toda la sabiduría del mundo, toda la fraternidad, todo el amor, todo el conocimiento está allí, latente, esperando desarrollarse. Pero se necesita un motor para la acción. Y esos grandes seres que manejan esas energías, esas fuerzas, le imprimen un movimiento especial a esas fuerzas y a esas energías. Trata de nuevo con ese, a ver. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a pasar esto porque ya lo vimos. Sí. Aquí tenemos voluntad, sabiduría e inteligencia como esa primera manifestación, pero podemos la voluntad. Ah, no, ahí está. Ahí está. La voluntad con la sabiduría nos daría armonía y belleza. En términos generales, esos son términos, ¿no? La voluntad, el primero, con la inteligencia, nos dará conocimiento. La sabiduría con la inteligencia, devoción. Y los 3, voluntad, sabiduría e inteligencia, el orden. Que lo vamos entonces a seguir analizando más adelante. Momento. Bueno, esto sería lo mismo que dije aquí. Vamos a ver lo de el aspecto séptuple en las religiones. Para que veamos que esto de la Trinidad no es un invento casual, sin importancia, es muy importante. Entonces tenemos en la religión de las Trinidades. Esto que ahí, bueno. Tenemos entonces en el cristianismo, en el hinduismo, Shiva, Vishnu y Brahma. En el cristianismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entre los hebreos, Shina, Binah y Shoman. Lo mismo entonces entre los egipcios, Amon-Ra, Horus y Osiris-Isis. El aspecto masculino y femenino está ahí. Entre los Zoroastro. Entonces aquí están los nombres entre ellos. Entre los escandinavos. Entonces tenemos siempre ese aspecto trino que es importante entonces tenerlo en cuenta. Aquí se nos presentan entonces algunos ideales generales en el desarrollo de estos rayos. Pero les estaba diciendo anteriormente que entonces esos grandes seres, hay grandes seres
y huestes que manejan entonces cada uno de esos rayos. Y se busca entonces que a través de un rayo esté, podríamos decir que la séptima parte de todos los mónadas que están evolucionando. En principio eso no se ejerce muy bien, pero la mónada está experimentando en ese. Algunos piensan pues es que es el niño mandón de la clase que quiere que se las sabe todas, ¿no? En un principio puede ser así, y tiene que ser así, porque parte de la ignorancia absoluta que tiene la mónada por falta de experiencia. Solamente en la medida que va evolucionando, viniendo al mundo una y otra y miles de veces, va desarrollando entonces todas esas capacidades. Pero hay otro grupo en el cual el impulso es el arte, por ejemplo. Entonces tenemos el grupo de los artistas. Todo lo ven desde el punto de vista de la música, de la pintura, de la literatura. Ese es el camino. Algunos no ven otro. Otros van por el camino del conocimiento, como en el caso de los científicos. Otros por el campo de la filosofía. Otros de la devoción. Y en esa forma vamos evolucionando todos. Pero nosotros no podemos vivir aislados. Vivimos en sociedad y hay una influencia de unos con otros y se van despertando cualidades adicionales al rayo principal. Algo que nos han mostrado a través de estos libros teosóficos es que el rayo principal se mantiene durante toda la evolución, pero al final se encontrará un desarrollo equilibrado de todo lo demás. Antes no. Por ejemplo, para volver al mismo caso del gobierno, es necesario que esas personas que son del rayo del gobierno estén en armonía. Es una cosa muy importante. Pero cuando todavía no se ha desarrollado la armonía, es como pasa con los imanes, que al ponerlos en posición, uno positivo y otro negativo, se unen. Pero cuando están los dos desde el punto de negativo, se repelen. Entonces dos del mismo rayo a veces no son como el agua y el aceite. Pero no tiene que ser así. Falta el desarrollo de la armonía. Un día se desarrollará esa armonía y no habrá ese problema. En el campo, por ejemplo, de la ciencia, con ese desarrollo del conocimiento extraordinario, nosotros encontramos gigantes de la ciencia, pero con unos conflictos, muchos de ellos tremendos, con otros científicos, porque dicen: usted me copió a mí, esa idea era mía anteriormente, y el otro se defiende y se vuelve, hay una enemistad tremenda entre los dos. Falta la armonía. Que, bueno, también para poner un caso particular, en el caso de la evolución, que será, ponemos en manos de Darwin, el que él hubiera descubierto la evolución en Occidente, pero al mismo tiempo la estaba desarrollando Wallace. Y Wallace, con un gesto generoso, de armonía, de desprendimiento, de olvido del yo, le pide a Darwin que sea él y que se presente como vocero ante la sociedad científica en Inglaterra para presentar esa idea, y él queda atrás. Pero tan importante es lo que hizo Darwin como lo que hizo Wallace. Es decir, en él ya se ha desarrollado, además del rayo del conocimiento, que es el que lleva a ese científico, el de la armonía, el del respeto, el del amor,
el de la sabiduría, entonces hay una cantidad infinita de posibilidades en los seres humanos. Nos hemos ido desarrollando durante millones de años, cada uno a su propia manera. Cada uno ha llegado hasta cierto punto. Hay en muchas cosas que nos parecemos a otros. Ahora vamos a ver algunas cualidades como características de cada rayo para la generalidad de la humanidad. Pero no quiere decir que eso sea perfecto. Es como lo podemos ver ahora, más o menos, pero tiene que llegar a la perfección. Voy a poner aquí un ejemplo de dos personas muy importantes en la sociedad teosófica: la señora Blavatsky y la señora Bessel. Realmente son los pilares de la sociedad teosófica. Ambas, al examinarlas, son del primer rayo. Son personas, entonces, que saben hacia dónde van y dirigir las cosas. Tienen una capacidad infinita, ese es su rayo. Ambas han desarrollado la devoción a tener un conocimiento. Conocen estas ideas, las comprenden. Dicen, todo eso que yo conocía anteriormente no tiene sentido. Estaba repitiendo por tradición lo que me decían mis padres, y mis padres lo que decían los abuelos, y seguía yo por un camino. Pero al entender esto, al comprenderlo, veo que esa es la verdad, esa es la realidad. Y tienen una devoción profunda por la verdad, y la quieren mostrar al mundo, y lo hacen. La señora Blavatsky, a través de sus libros, pilares de todas las filosofías de Occidente después de ella, como la doctrina secreta de Sisibello, la voz del silencio y otros libros, y la señora Bessel también con sus libros y con su poder de la palabra. La devoción a la verdad y la necesidad de llevar a otras almas sedientas de la verdad esas ideas hace que se entreguen a ello. Son devotas de la verdad, no pueden vivir sin la verdad, pero tienen el conocimiento y la sabiduría, y sin embargo son dos personas completamente distintas. No son iguales. Cada uno de nosotros se está desarrollando a su propia manera, y con esas posibilidades infinitas de manifestación, como veíamos anteriormente con la luz, cada uno de nosotros se ha desarrollado en voluntad, en amor, en sabiduría, de manera todos los seres humanos tenemos nuestro propio camino. Por eso se nos dice que nosotros somos el camino. No hay ningún camino pavimentado, ningún camino hecho. Nosotros tenemos que ir abriendo el camino, ir desarrollándonos a nuestra propia manera, y siempre hacia él, buscando esa unidad, esa fraternidad de todos los seres. Pero cada uno entonces lo está haciendo a su propio modo, a su propia manera, hasta cuando se da cuenta que es parte del uno, y que el desarrollo personal no tiene sentido sino como parte de una humanidad. Y empieza a surgir el sentimiento entonces de fraternidad de todos los seres, que es un hecho, pero que lo desconocemos. Es decir, la fraternidad es una palabra que nos gusta y la vemos como un ideal, pero que todavía no la sentimos. Pero en la medida que haya ese desarrollo, entonces habrá integral del uno, va yendo entonces todo hacia esa perfección. ¿Alguien leer? Si vamos a leer despacito, por favor. En la vida ordinaria de los hombres
se manifiestan los rayos en los siguientes tipos generales. Esto entonces es en tipos generales. Vamos a ver esto no como una cosa precisa para todos, sino en general. Primero, el hombre de voluntad que se esfuerza en libertarse por el dominio del yo y de las circunstancias es el gobernante. Segundo, el hombre de amor que se esfuerza en lograr la unidad por medio de la simpatía es el filántropo. Tercero, el hombre de pensamiento que se esfuerza en comprender por medio del estudio de la vida es el filósofo. Cuarto, el hombre de imaginación que busca la armonía por un triple camino es el mago, el actor y el artista simbólico. Bueno, aquí vemos esa palabra mago que nos puede llamar por el momento la atención. Se refiere a la magia ceremonial. Es decir, muchos grupos pertenecen a organizaciones que a través del conocimiento del manejo de ciertas fuerzas, a través de un ritual, obtienen un resultado. Es el caso, por ejemplo, de las ceremonias religiosas en una iglesia. Desafortunadamente, mucho de ese conocimiento se ha perdido, por ejemplo, en el cristianismo. Pero hay otras organizaciones, no conozco sino apenas generalidades, como la masonería, que utiliza el ceremonial en una forma científica, por el conocimiento, el manejo de esas fuerzas, para lograr ciertos resultados. Entonces esa es la magia ceremonial, que es uno de los caminos para el conocimiento y para buscar el aprovechamiento de esas fuerzas. Total que esas fuerzas son manejadas de acuerdo con la conciencia, el conocimiento y la operación de ellas para lograr resultados. Quinto, el hombre de pensamiento que busca la verdad en el mundo es el científico. Los científicos están tratando de encontrar la verdad y son buscadores muy sinceros y reconocen cuando hay una equivocación y la dejan a un lado para tomar algo. Desafortunadamente no han tenido en cuenta esa parte metafísica, sino solamente la externa. Pero mucho les debemos a ellos. Sexto, el hombre de amor que busca a Dios como bondad en el mundo es el devoto. Una pregunta, ¿se habla de metafísica como lo interior? ¿Cómo? ¿Dijo de la metafísica como lo interior? Mencionó la palabra metafísica. ¿Se refiere a lo interior? Ah, sí, sí, todo eso que no es comprobable por medio de los sentidos, ni de la extensión de los sentidos, el microscopio, el telescopio, todo eso, ¿no? Eso interior, sí, sí, cómo no. Entonces, la devoción es muy, muy importante, pero muchos piensan que la devoción es solamente el devoto, es el individuo que está en la iglesia, siguiendo ciertos ritos y demás. No, es el que se entrega a una obra. Ese individuo que está en el campo religioso se debe entregar totalmente a esa obra que necesita el mundo también. Pero hay esa devoción, como decía de la señora Besa o de la señora Blavatsky, que se entregan aún hasta llegar al martirio, sin importarle cuántas calumnias, cuántas vejaciones, cuántos dolores, cuántas incomodidades, pero por amor a la humanidad siguen hacia adelante y siguen entregadas a ese trabajo. No hay la posibilidad de que una persona diga, estoy cansada y no sigo yo trabajando en esto por un tiempo. Eran incansables hasta la muerte por esa devoción, ese amor a la humanidad.
Séptimo, el hombre de voluntad que busca a Dios como belleza en el mundo. Es el artista y el artífice. Las manifestaciones y actividades de estos tipos generales son variadísimas. Una de las cosas prácticas que podemos ver al ir estudiando eso es que si nos observamos, nosotros nos podemos dar cuenta de cuántas fortalezas tenemos y cuántas falencias, cuánto nos falta para ese desarrollo integral. Nosotros no nos podemos conocer sino en relación con el mundo, en relación con otros seres humanos, en relación con los reinos de la naturaleza, con las ideas, con todo lo demás. Esa relación es un espejo que nos muestra la verdad sin error, sin equivocación. Podemos nosotros tratar de no verlo, disculparnos. Cuando vemos esos errores en nosotros, es que fulano tiene la culpa. Siempre la tiene la culpa el otro, pero no nos damos cuenta de en qué punto estamos nosotros fallando. Lo importante entonces, en ese estudio, en esa observación que Krishnamurti, por ejemplo, nos muestra que debe ser permanente, que no debe ser una acumulación, ay, yo ya sé eso porque ayer pasó aquello. No, él nos muestra que usted tiene que observarse en el momento en que está sucediendo esa relación, y así usted se conoce. Dice, y al conocerlo, sin darse cuenta, en cualquier momento está la solución. No existen métodos, sino solamente es de la observación y el conocimiento propio a través de esa observación. Aquí el rayo, la estrella, que viene a ser lo que buscamos, qué ideal es el que tenemos, cuál es la lámpara, la luz que me hace ver que esa es la estrella, y cuál es la fuerza que me lleva a cumplirla. Entonces, en el primer rayo, la estrella es la liberación. Estamos nosotros atrapados en el mundo por los apegos. Estamos apegados a las cosas, a las personas. Hay codicia, hay envidia, deseo de poder, tantísimas cosas, y eso nos atrapa en el mundo fenomenal. Tenemos que aprender a trabajar en el mundo sin apegos, dejar aquello que nos produce a nosotros una esclavitud y hace daño a los demás. Pero tenemos que ser sinceros, estamos atrapados dentro de esas cosas. ¿Qué tanto interés tenemos que estar allí? Ese apego a la vida, por ejemplo. En todas las culturas, en todas las religiones, se nos dice, hay un estado después de la muerte de libertad que es mejor que esto. Y sin embargo, una persona puede estar al borde de la muerte, con los dolores más terribles, y esa persona no se quiere ir, está aferrada a la vida. Y dice, yo soy cristiano, o musulmán, o judío, no importa cuál, todos aferrados, estamos atrapados. La teosofía busca libertarnos, y ese ambiente de libertad está en el primer rayo. Se necesita valor. Estos son también condiciones generales que están viendo, y la fuerza es de la voluntad. Estas ideas las tomé de Alice Bailey, esto que se muestra aquí. El segundo rayo es el de la unidad, el del amor. La lámpara es el amor y la fuerza es el amor. Entonces vemos que podríamos poner otra lámpara u otra fuerza, pero en términos generales puede ser así.
el de la comprensión, el tercer rayo, es la verdad, y el arma, la fuerza, es el pensamiento. La mente es un instrumento maravilloso, tenemos que utilizarlo, aunque no nos da todas las respuestas. Hay estados de conciencia superiores, pero en el estado en que estamos los seres humanos, el instrumento que está a nuestro alcance es la mente. El cuarto es la armonía. La lámpara es el valor, la fuerza, la imaginación. Imagínense ustedes lo que les dije la señora Besa y la señora Blavatsky. El quinto es el de la verdad. Y la lámpara puede ser la verdad y la fuerza también el pensamiento. El sexto es la bondad, el amor, la lámpara, aquí lo vemos también en el segundo. Podemos encontrar esas mismas fuerzas. Como vemos, estas son cosas generales. El séptimo es el de la belleza, la lámpara, el valor, y la fuerza, la voluntad. Entonces son términos generales. Vamos a examinar un poco lo que nos dice Alice Bailey en relación a estos rayos. Rayo 1. Voluntad y poder. Al primer rayo se le denomina de voluntad o poder porque los seres que pertenecen a él llegan al poder a través de su fuerza de voluntad. El sendero de este rayo es el más rápido, pero también el más difícil. Hay muy pocos seres humanos actualmente que expresen las cualidades de este rayo porque muy pocos serían capaces de resistir la tremenda energía que supone la expresión del primer rayo en su estado puro. El hombre de primer rayo es un líder y siempre se le encuentra al frente de la actividad que ha decidido emprender. Es un destructor de las formas cristalizadas. El método característico es la fuerza de voluntad. Estos seres son capaces de conquistar el cielo por la violencia. Rayo 2. Amor y sabiduría. El método de este rayo es el de reunir o juntar. Es el rayo de la dualidad y en él se sintetiza el amor y la sabiduría. El hombre de este rayo siempre tiene deseo de adquirir conocimiento puro, independiente del conocimiento adquirido. Por eso su mente siempre está dispuesta a escalar nuevas cimas para conseguir más comprensión, más sabiduría. Si no hay amor, se vuelve frío y egoísta. Y si falta voluntad, es inactivo. La fusión del amor y la sabiduría proporcionan al hombre del segundo rayo una inteligencia clara y facilidad para enseñar a los demás su visión sintética. En el primer rayo, la última frase sería que nos la explica un poco más, Gabriel, que dice que el hombre de poder puede lograr la cuestión por la violencia, algo así, no entiendo. No, dice que el cielo se conquista a viva fuerza. Es un término, ¿no? Que dice que solamente a base de esa voluntad, de esa constancia y todo eso, vamos a lograr las cosas superiores. Rayo 3. Inteligencia creadora. Este es el rayo del pensamiento abstracto. Rige la filosofía, las matemáticas, la metafísica y también la astrología. Mediante la imaginación captan la esencia de la verdad. Son idealistas, impulsivos, soñadores y teóricos. El hombre de este rayo debe estar en continuo movimiento y crear, cuidando de realizar todo de forma desinteresada. Suelen ser poco prácticos y les encanta regodearse en sus propias acciones y creaciones. Los individuos del tercer rayo descubren el sendero a través de reflexiones filosóficas, pero lo recorren mediante una actitud de entrega y servicio a los demás. Rayo 4.
armonía a través del conflicto. Este es el rayo de la lucha y la inestabilidad, porque en él están presentes las cualidades de la actividad y de la inercia. Cuando rige la inercia, la persona se siente atraída por las comodidades, arrastrándola a un estado de dejadez, mientras que cuando están bajo la actividad se convierten en personas de gran valor, efectivas e intuitivas. Suelen crearse situaciones de mucha tensión como consecuencia del enfrentamiento de los pares de opuestos, pero son estas dolorosas experiencias las que les llevan a una rápida evolución. Las personas de cuarto rayo aman la belleza, la armonía, el color. Son personas sensibles y cariñosas, pero los continuos cambios de humor hacen que algunas veces resulte difícil convivir con ellas. Rayo quinto, conocimiento concreto. Es el rayo de la mente concreta, de la investigación científica. Los individuos de este rayo aman los hechos. A pesar de que su punto de vista suele ser estrecho, les gusta actuar con lógica. Su principal problema es la rigidez mental. Por ello es importante para él aprender a estudiar las cosas libre de todo prejuicio y aceptando el resultado tal y como es. El individuo de este rayo es el más materialista de todos. El hombre de quinto rayo debe aplicar el conocimiento para adquirir fuerza interna y confianza en sí mismo. La disciplina interna y externa le aportan autoconfianza. El método para recorrer el sendero es a través de la confianza en los demás y en sí mismo. Rayo sexto, devoción e idealismo. El efecto de la actividad de este rayo durante los últimos 2000 años ha sido entrenar a la humanidad en el arte de reconocer los ideales. A los ojos de las personas de este rayo, todo es perfecto o desastroso, es muy extremista. Sus fines humanitarios les empujan a sacrificarse. Son románticos y necesitan entregarse a una causa. No son estadistas ni científicos, pero pueden ser magníficos poetas, amantes del arte o grandes instructores cuando reconocen que sus cualidades pueden ser útiles a los demás. Les gusta pasar desapercibidos y cuando alguien les da una responsabilidad son cumplidores y efectivos. Los individuos de este rayo recorren el sendero mediante la entrega y el servicio a los demás. Bueno, esto en términos generales. Realmente ustedes encuentran literatura sobre los 7 rayos en Alice Bailey, por ejemplo, pero también en la señora Besa, libros de la señora Besa, de Leadbeater, bueno, de otros autores en un momento, el señor Hodgson, sí, también, sí. Hay mucha luz al respecto. Nos faltaba aquí el orden ceremonial. Sí. Rayo séptimo, magia y orden ceremonial. El hombre de este rayo se deleita por todas las cosas realizadas en forma decente y ordenada. Se sienten motivados por todo lo que es noble, digno, ordenado. Su meta es hacer lo más conveniente y pronunciar la palabra correcta en el momento oportuno. A pesar de querer aparentar gran fuerza y suficiencia, carecen de autoconfianza. Son grandes idealistas y sienten un profundo respeto por la libertad de las personas que conviven junto a ellas. Las personas del séptimo rayo son mentalmente abiertas y aunque les cuesta reconocer sus errores, suelen ser dóciles y predispuestas a cambiar su forma de pensar. Algunas virtudes características de los que pertenecen a este rayo son el poder para crear orden, ritualismo y ceremonialidad, sentido del tiempo y del ritmo y poder para coordinar grupos. Vamos a examinar este cuadro.
encuentran ustedes aquí un título arriba que dice Iglesia Católica Liberal. A principios del siglo XIX, del siglo XX, un grupo de teósofos cristianos, como ustedes han visto o les he mostrado anteriormente, en la Sociedad Teosófica hay miembros de cualquier religión o que no pertenecen a ninguna, no importa, eso no es ninguna limitación para ser miembro de la Sociedad Teosófica. Algunos de estos miembros vieron la importancia del cristianismo para ayudar a la humanidad. Uno de ellos fue el señor Leadbeater, que escribió una obra maravillosa que se llama La ciencia de los sacramentos. Se muestra toda esa magia ceremonial, especialmente a través de la misa. Es un servicio donde desde un principio se van creando una serie de energías para construir un templo eucarístico, y esas energías van increciendo hasta que llega el momento de la consagración, y esas energías después son distribuidas en el mundo. Está basada en un principio en la ceremonia de la misa de la Iglesia Católica Romana. Las personas jóvenes que están aquí no conocieron lo que era la misa anteriormente. El altar estaba en el fondo y el sacerdote oficiaba de espaldas a la comunidad. Los que crearon esa ceremonia siglos atrás lo hicieron con conocimiento de esa magia ceremonial. El sacerdote era un representante de los fieles, y él iba a hacer esa ofrenda para lograr que esas fuerzas se reunieran y después se fueran por toda la comunidad. Eso hacía que en el altar existiera una cruz en el centro y 6 cirios representan los 7 rayos. Es decir, había un conocimiento de lo que eran los 7 rayos. Creo que el cambio que hizo la Iglesia fue porque olvidaron completamente eso. Se olvidaron de eso. Pero ya existía la Iglesia Católica Liberal, una pequeña iglesia que está establecida en varios países, con muy pocos miembros del clero y con muy pocos fieles, pero que está más cerca de toda esa magia ceremonial que cualquiera. Allí, en el altar, hay 7 joyas preciosas. No es necesario que sean muy finas y muy costosas, sino que pertenezcan a ese grupo de joyas, porque los minerales, los más evolucionados, como son las joyas preciosas, absorben vibraciones y las conservan y las pueden poner en actividad cuando hay un ceremonial. Entonces esas joyas, digamos, son como una especie de acumulador de energías superiores. Al cambiar la posición, ya el sacerdote no es representante de los fieles, sino es representante del Cristo. Cambia la posición y se ha olvidado lo del altar, lo de las joyas,
y lo de los rayos. Vamos a examinar los rayos a través de la Iglesia Católica General, porque es la que tiene, donde la he visto mejor expresada por esos teósofos como el señor Luis Bitter y como otros, de los cuales uno de ellos, un miembro del clero, no recuerdo el nombre, hizo este cuadro. Lo único que hice yo fue presentarlo en esta forma. Entonces podemos ver aquí los 7 rayos. El segundo, este rayo está representado por la cruz. Aquí tenemos los números de los rayos, no están en orden. Lo podemos ver esto horizontal o lo podemos ver verticalmente. Si vemos entonces en el segundo renglón está nuestro jefe de rayo. Maestro. El maestro jefe del rayo. Bueno, es decir, que en el mundo físico estos grandes seres son los representantes del rayo y que manejan ese rayo. Como les decía al principio, son fuerzas, energías, pero que requieren la conciencia de esos grandes seres para ayuda de la humanidad. Examinémoslos verticalmente y podemos empezar aquí entonces por este rayo, el sexto rayo, el sexto. Jesús. Tendría que hacerme al frente para ver bien si usted quiere decir Jesús. Departamento religión. Se nos dice que Jesús entonces maneja el departamento de religión, especialmente del cristianismo. Un ser más grande que él, el Señor Cristo, el Señor Maitreya, maneja en un nivel superior todas las religiones. Una de sus tareas. Cualidad del rayo, devoción. Principio humano, emoción. Entonces el aspecto devocional tiene que ver mucho con los sentimientos, las emociones. Joya, rubí. Arcángel del rayo, Zadkiel. Significado del nombre, benevolencia de Dios. Bueno, aquí vemos entonces, parecería que hubiera dos jefes del rayo. Uno del reino humano, el maestro, y uno del reino angélico, el ángel. No creo que haya ninguna competencia entre ellos. No lo he visto, pero examinando, reflexionando sobre esto, me parece que hay campos diferentes que trabajan para lo mismo. Por ejemplo, en el campo de la salud, el objetivo es que un ser preparado, que es el médico, ayude a recuperar la salud de un enfermo. Pero para eso, él necesita unas condiciones. Un hospital donde tenga todo lo que se necesita. Un quirófano, enfermeras, habitaciones con toda la asepsia posible, ¿no? Todos los elementos que hay en ese hospital. Ambos están trabajando para la salud. El médico no podría desarrollar su labor sin esas condiciones. Es decir, hay una colaboración de esos dos grupos. Pienso que algo así debe pasar con el jefe del primer rayo, el jefe del reino humano, ahora superhumano, trabajando por ese rayo, y los ángeles poniendo las condiciones para que sea así. Es algo que les dejo para que ustedes sigan pensando. Si encuentran otra cosa, les agradecería que me ayudaran para esta presentación.
Color rosa encendido. Símbolo. ¿Qué símbolo? Tenemos otro rayo. Rayo número 3. Maestro jefe de rayo, el veneciano. Departamento, filosofía. Cualidad del rayo, tacto, adaptabilidad. Principio humano, inteligencia. Joya, esmeralda. Arcángel del rayo, Chamuel. Significado del nombre, uno que ve a Dios. Color, verde. Y el símbolo, rayo número 7. Maestro jefe de rayo, Rakosi. Que es el mismo San Germán, ¿no? Departamento, cultura. Cualidad del rayo, ceremonial, orden. Principio humano, vitalidad física. Joya, amatista. Arcángel del rayo, Rafael. Significado del nombre, poder sanador de Dios. Color, púrpura, azul zafiro. Y el símbolo. Vean ustedes que todos los ángeles terminan en él, todos los nombres, ¿no? Rafael, Gabriel, Miguel, ¿no? Él significa Dios. Rayo número 2. Maestro jefe de rayo, Kutumi. Departamento, filantropía. Cualidad del rayo, sabiduría, amor. Principio humano, intuición. Joya, zafiro. Arcángel del rayo, Gabriel. Significado del nombre, omnisciencia de Dios. Color, oro o azul. Azul. Rayo número 1. Maestro jefe del rayo, Moria. Departamento, gobierno. Cualidad del rayo, voluntad, fortaleza. Principio humano, espíritu. Joya, diamante. Arcángel del rayo, Miguel. Significado del nombre, fortaleza de Dios. Color, blanco incandescente. Rayo número 4. Maestro jefe del rayo, Serapis. Departamento, arte. Cualidad del rayo, armonía, belleza. Principio humano, el cordón de plata. Joya, jaspe. Arcángel del rayo, Jofiel. Significado del nombre, belleza de Dios. Color, anaranjado. Rayo número 5. Maestro jefe del rayo, Hilarión. Departamento, ciencia. Cualidad del rayo, conocimiento. Principio humano, mente. Joya, topacio. Arcángel del rayo, Uriel. Significado del nombre, fuego o luz de Dios. Color, amarillo. Símbolo, Bueno, este es un cuadro que nos sintetiza entonces los nombres, los rayos. Lo que podemos ver es que todos los rayos son importantes y que esos grandes seres que dirigen la evolución están ayudando a todos los seres humanos, no solamente los de su rayo, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en un principio de fraternidad. Dice, sí, yo amo la fraternidad, pero con los de mi grupo. Entonces, una persona es, por ejemplo, actualmente lo que pasa en esas guerras, ¿no? Que en el fondo hay el aspecto religioso. El judío es amigo de todos los judíos, pero es enemigo de los musulmanes, ¿no? Y el musulmán es amigo de todos los musulmanes, pero enemigo del cristiano. No, es una fraternidad de toda la humanidad. La religión que tiene una persona es algo heredado, es natural porque la recibió desde que nació de sus padres y de su ancestro y es el medio en un país, ¿no? Pero pocas veces se examina por qué piensan así otros y están buscando lo mismo, están buscando la paz, están buscando el amor, la tranquilidad, vivir como un trabajo, sencillamente. Pero muchas veces los intereses creados de otro tipo, ¿no? Sin tener esa fraternidad y esa armonía, lleva a esas guerras donde sufren todos y nadie sale ganador. Bueno, les he mostrado en términos generales
aquí esto sobre los 7 rayos. Espero pues, que esto les sirva de ayuda para el conocimiento propio, ¿no? Que es muy interesante. Los días sábados, a esta hora, se está siguiendo un libro, ya que vivimos en un país cristiano, que se llama Cristianismo Esotérico, de 10:30 a 12 de la mañana, todos los sábados. Cristianismo Esotérico de Annie Besant. Entonces, los que estén interesados, pues son bienvenidos a la Sociedad Teosófica. Por último, les quiero decir que tal vez para algunos de ustedes este cuadro les puede ser de utilidad.